Buenos días, señoritas y señores. Revisaremos lo que es la farmacología del sistema simpático. Cuando yo hablo del sistema simpático, básicamente, claro, uno recuerda que los neurotransmisores que actúan a este nivel son las catecolaminas, ¿no? Claro, de entre estas están la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, básicamente. Esto debido a que estos neurotransmisores se derivan de una misma ruta metabólica a partir de la tirosina. Solo que dependiendo si estamos en la periferia de los ganglios, o mejor dicho, de las neuronas efectoras simpáticas o de la médula suprarrenal, en ellas hay las mismas enzimas, solo que a diferencia en la médula, tiene esta otra enzima que le permite a la médula suprarrenal convertir la norepinefrina en epinefrina, ¿no? Y no así las terminaciones simpáticas. Y por otro lado también, en la médula se produce dopamina. Esto hablando a nivel periférico, ¿no? Porque a nivel central tenemos dopamina, norepinefrina y epinefrina a nivel del sistema nervioso, y ya más bien las rutas de cada una que tiene en el sistema nervioso central tiene sus propias funciones. En el caso de este grupo de fármacos, sí, vamos a ver que nosotros lo enfocamos desde el punto de vista periférico, pero vamos a tener en cuenta también que hay efectos a nivel central. Y otra cosa que debemos recordar en este tipo de neurotransmisión, mediado por las catecolaminas, ¿no? Dos cosas importantes. Una es el proceso de recaptación que tienen estos neurotransmisores, y el otro es la desactivación de estos neurotransmisores. A nivel periférico, mejor dicho, a nivel extracelular, prácticamente la COM es la enzima que degrada estas enzimas, y a nivel intracelular es la MAO. Entonces, modificaciones a este nivel, uno, en la cantidad de liberación que se puede dar en el neurotransmisor, luego el efecto que tenga en los receptores, las alteraciones que se pueda darse en las rutas metabólicas de estos neurotransmisores, de hecho van a modular y cambiar esta neurotransmisión. Y entonces tenemos se puede modular de una manera mucho más amplia que en el caso de los colinérgicos que estudiamos anteriormente. Ahora, definitivamente los efectos van a derivarse finalmente de qué receptor es el que está activado o inhibido. Claro, si hablamos tanto de agonistas como de antagonistas, ¿no? Y para eso uno recuerda, ¿no?, los tipos y subtipos de receptores alfa, los beta, y también debemos considerar los receptores de dopamina. Todos están distribuidos en el organismo, y ya por fisiología eso lo hemos revisado. Entonces lo que uno tiene que recordar ahora es justamente esa distribución y las acciones que son derivadas. Entonces, si producto de la modificación de la neurotransmisión que se da, finalmente vamos a tener los efectos o la acción de estos fármacos a través de los receptores. Y los efectos se darán dependiendo de dónde se encuentran y si son agonistas o antagonistas. Se puede clasificar los fármacos simpático-miméticos, entonces estaríamos hablando primeramente de los adrenérgicos, en fármacos de acción directa. ¿Eso qué significa? Que tienen efecto directo sobre los receptores adrenérgicos, ¿no? Claro, entonces si vemos eso, estos fármacos pueden actuar de manera específica. Eso significa que tienen mayor afinidad sobre un receptor que por el otro, o de manera inespecífica cuando su afinidad es relativa para todos. Entonces, teniendo en cuenta este criterio, podemos clasificarlos en agonistas alfa-beta, que podríamos decir serían inespecíficos, o fármacos adrenérgicos inespecíficos, ¿no?, como la adrenalina, noradrenalina,
o agonistas específicos, los alfa, pero que a su vez también podríamos considerar que hay agonistas alfa inespecíficos, porque habría agonistas alfa 1 específicos, alfa 2 específicos. Entonces, como alfa 1 específico, la metoxamina, fenilefrina, etilenefrina, por ejemplo, ¿no? Y agonistas específicos alfa 2, como la clonidina, guanabens o anfacina. Lo mismo hacemos con respecto a los agonistas beta, inespecíficos, como la isoprenalina, específicos como beta 1, dobutamina, por ejemplo, beta 2, salbutamol, salmeterol, terbutalina, etc. Pero aunque hablamos de agonistas específicos, siempre debemos tener en cuenta que esta especificidad es relativa, no es absoluta. Entonces, si bien es cierto, podemos considerar que hay un agonista beta 2, como el salbutamol, y entonces tendríamos los efectos derivados de estos beta 2, pero si graduamos o aumentamos la dosis, podemos también tener efectos beta 1. Entonces, esto hay que considerarlo para efectos sobre todo de la administración. Por otro lado, hay cosas que hay que considerar también en el sistema nervioso. Ya este señor, en 1948, clasificó los receptores adrenérgicos, sí, ciertamente en las clases alfa-beta, pero resulta que con el tiempo hay ciertas cosas que debemos recordar a efectos también de poder explicar posteriormente los efectos. Siempre hablamos de los receptores y entendemos que son de los postsinápticos, pero también hay presinápticos. Y eso también lo hemos revisado en algún momento. Y eso hay que recordarlo, dónde están ubicados estos receptores presinápticos que ahora nos interesan, ¿no? Ahora bien, y como que también los receptores se van, identificando con determinados efectos, como el efecto constrictor de los alfa-1, ¿no? Y claro, debemos recordar estos dos. Si es bien cierto que son alfa, tenemos alfa-1, alfa-2 como subdivisiones, pero tienen efectos diferentes, ¿no? Ahora, también debemos tomar en cuenta la afinidad que estábamos mencionando. Algunos receptores tienen una alta afinidad, como la adrenalina, noradrenalina por beta 1, por ejemplo, pero aún entre ellos hay diferencia. Por ejemplo, acá, ¿qué tejido es este? Es músculo liso. En este caso, por ejemplo, la adrenalina tiene 10 a 50 veces mayor afinidad por este tejido que la noradrenalina, ¿no? Y también esto sobre los receptores beta 2. La adrenalina tiene mucha mayor afinidad, pero por ejemplo, sobre el tejido adiposo, la noradrenalina es mucho más afín, 10 veces más que la adrenalina sobre los receptores beta 3. Entonces, estos detalles también van a ser importantes cuando uno describe los efectos de estos fármacos. Ahora bien, tenemos también aquellos fármacos que actúan de manera indirecta. ¿Eso qué significa? Que hay otro mediador, ¿no? Si estamos hablando del sistema simpático, ¿cuál sería ese mediador? La noradrenalina. Acá va a jugar la noradrenalina. Y es que estos fármacos de acción indirecta pueden inducir la liberación de la noradrenalina de las terminaciones simpáticas, ¿no? O pueden también bloquear el transporte de la noradrenalina al interior, la recaptación. Pueden inhibirla, ¿no? Como es el caso de la cocaína, por ejemplo. O bloquear las enzimas que metabolizan la noradrenalina, como la MAO, la COM. Conclusión, que tenemos mayor actividad de la noradrenalina. Ahora, también obviamente hay fármacos que son de acción mixta, ¿no? Que pueden cumplir con los dos, tantos de acción directa por ellos mismos como tienen también acción indirecta. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, los agonistas adrenérgicos los clasificamos como fármacos de acción directa, de acción indirecta y los mixtos, ¿no? Sí, los de acción indirecta podemos tener los selectivos y los no selectivos. No, perdón.
Bueno, estuvimos mencionando los de acción selectiva, ¿sí? Fármacos que actúan sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no? Y aquellos que no son selectivos, ¿no? Como pueden ser por los alfa en general o por los beta o mixtos, o tanto alfa como beta, ¿no? Ahora bien, generalmente cuando nos referimos a estos fármacos de acción simpática o adrenérgicos, nos referimos más que todo a ellos y aún también a los mixtos. Nos vamos a ir. Ahora, los fármacos de acción indirecta, claro, son aquellos que favorecen la actividad de la noradrenalina, son aquellos fármacos que inducen la liberación, como la anfetamina, por ejemplo, inhibidores de la recaptación, como la cocaína, ¿no? Que hasta ahí nos vamos a involucrar por el momento, porque estos otros, más bien generalmente los consideramos no como fármacos simpáticos miméticos, sino tienen otro tipo de uso, ¿no? Son clasificados como antiparkinsonianos, etc. Pero actúan modulando, sobre todo, estos fármacos a nivel central y no a nivel periférico. También a nivel periférico tiene efecto, ¿no? Tampoco vamos a descartarlos, pero sobre todo nos interesa esto. Pero volvamos por acá. ¿Qué nos dice acá? Dice, las respuestas de que estos fármacos adrenérgicos se dan a través de estos receptores no se reducen por el tratamiento previo de la reserpina o la guanetidina. Si nos vamos por este otro lado, dice, las respuestas se anulan por el tratamiento previo con reserpina o guanetidina. Teniendo en cuenta el mecanismo de acción de estos fármacos o la forma de acción de estos fármacos, yo les puedo preguntar qué hace la reserpina y qué hace la guanetidina. Si me están diciendo que los fármacos de acción directa no reducen, no cambia su efecto o su acción con tratamiento previo de reserpina y guanetidina, y me dicen que los de acción indirecta, resulta que su efecto de estos fármacos de acción indirecta se anula si es que damos tratamiento previo con reserpina y guanetidina. La pregunta es, ¿qué hace la reserpina? ¿Qué hace la guanetidina? ¿Lo dejamos para el examen? Sí. No, la acetilcolina por acá no juega. Ya, lo dejamos pendiente. Otra forma de clasificarlo estos fármacos, claro, es según su estructura química. Aquellos que son derivados de catecolaminas, ahí está la adrenalina, noradrenalina, etcétera, el soporterenol, orciprenalina, y aquellos que son derivados, sí, pero que no son catecolamina, fenilefrina, etilefrina, por ejemplo, pentoxamina, etcétera, ¿no? Y claro, hay otro grupo derivados de las fenilaminas, ¿no? Pseudoefedrina, por ejemplo, dietilpropión, fenproporex, por ejemplo, ¿no? Que están allí. Bueno, es otra forma de clasificarlos. Generalmente están clasificados como catecolaminas y no catecolaminas, ¿no? Es más práctico. Muy bien, empezaremos con aquellos fármacos que son adrenérgicos inespecíficos, inespecíficos, ¿no? Que sí es cierto, la adrenalina es un neurotransmisor que tiene el organismo, tanto a nivel periférico como central, pero nos interesa en este momento la adrenalina exógena, aquella que se administra como fármaco, ¿no? Claro, tiene otros nombrecitos como la epinefrina, por ejemplo, presentado en ampollas de 1 miligramo por diluido 1 en 1000. Esto es importante sobre todo para la administración, ¿no? También hay presentaciones en aerosol, ¿no? A concentraciones de 1%,
1.25% de adrenalina racémica, también 2.25 del mismo, y también hay presentaciones para inhalación, de 160 a 200, 320, 250 miligramos, ¿no?, para inhaladores. Claro, en términos generales, la adrenalina es uno de los adrenérgicos más poderosos que se tiene para la acción sobre el sistema simpático y tiene acción poderosa sobre los receptores alfa y beta. Sí, como un concepto rápido uno dice, ¿no?, la adrenalina es un vasopresor potente, sí, pero no es la única cualidad que tiene. La adrenalina vendría a ser, ¿qué? Un fármaco de acción directa e indirecta. Indirecta, directa. Directa, porque es ella misma la que actúa sobre los receptores. Es inespecífica, cierto, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, actúa a través de los receptores alfa-beta. Sí, tiene afinidad por receptores, sobre todo alfa-1, beta-1, beta-2, pero tiene mayor afinidad por los beta que por los alfa. Entonces, ¿eso qué significa? Tibio, tibio. Que los efectos que se van a dar a menor dosis van a ser los beta, eso primero, y luego van a aparecer los alfa. Podrá haber ligeras diferencias, sí, porque hemos dicho que es poderoso vasoconstrictor. Eso significa que tiene una buena acción sobre alfa 1, pero tiene mayor afinidad por beta 2. ¿Y eso qué significa? Actividad sobre corazón y bronquios. Y eso vamos a tomarlo en cuenta, sobre todo para su aplicación. Claro, si sabemos el mecanismo de acción de la adrenalina, entonces podemos deducir sus efectos. Claro, una de las primeras cosas que uno se acuerda de la adrenalina es su poderosa acción vasoconstrictora y efecto estimulante cardíaco, ¿no? Como ustedes esto ya lo saben, no hay mucho que decir, ¿no? Pero resulta que también tiene efecto vasodilatador a bajas dosis. Eso se da solo al inicio, generalmente cuando se administra, a veces imperceptible. El efecto neto es vasoconstrictor. Eso nadie lo discute y eso inclusive con eso hay que tomarlo en cuenta. Pero este efecto vasodilatador es muy leve y se puede dar, ¿no? Y se ha visto que en bajas dosis se manifiesta, ¿no? Es un potente broncodilatador. No hay otro superior a la adrenalina para inducir broncodilatación. Entonces, ¿en qué lo vamos a utilizar? En el asma, pero en tratamiento ambulatorio, no, porque tenemos este problema. Es un vasoconstrictor y estimulante cardíaco. Entonces, cuando se utiliza para el asma, solo se utiliza en caso de un asma grave, un estatus asmático, una crisis asmática. Y hay que controlar lo demás, sí hay que controlar lo demás, pero es el único que lo va a salvar al paciente. Cuando más bien no es estatus, para el tratamiento ambulatorio, crónico, más bien ahí no va la adrenalina, ¿no? Ahora, también se ha visto que tiene un efecto agonista por los receptores beta 2 a nivel del útero. ¿Y beta 2 qué cosa es? Si uno no se acuerda de beta 2, no se está acordando de bronquios. Y si en bronquios beta 2, ¿qué cosa hace? Broncodilatación. ¿Y en el útero qué hará? Relajamiento del útero. Claro, y esto se manifiesta sobre todo en el último mes del embarazo y en el trabajo de parto. Inhibe las contracciones del útero. Y entonces, ¿qué pasará con la embarazada en ese tiempo? ¿Qué pasará con la embarazada? ¿Han hecho ginecobstetricia? No, pero sí han hecho fisiología.
Para que haya trabajo de parto, ¿qué es necesario? Que el útero se contraiga o se relaje. Que se contraiga. Y si lo bloqueamos, no va a haber contracción. Claro, entonces, ¿qué no va a haber? Parto. Claro, es que tiene efecto tocolítico. Ahora bien, viendo eso, lo que se hizo fue buscar un fármaco, también con efecto adrenérgico, pero que sea un poco más específico hacia el útero, hacia los receptores beta-2 de útero. Y entonces se tiene la rotodrina, ¿no? Con menos efectos en otros lugares que la adrenalina. Entonces, ¿para qué? Para tener un efecto tocolítico. ¿En qué casos sería conveniente, o al menos a uno se le ocurriría, utilizar la rotodrina en caso de mujeres embarazadas? Parto prematuro. Para darle un tratamiento del producto de la madre para que le dé tratamiento para la maduración de los huevos. Inhibir el parto. Pero saque la conclusión. Sí, está leyendo en el texto, pero saque la conclusión. No lo encuentra. Cuando no quisiera, o cuando se quisiera interrumpir el parto. ¿Y por qué se puede interrumpir un parto? ¿O por qué quisiéramos interrumpir un parto? Parto prematuro. Claro, y ahí va todo lo que dice su compañero. Pero no es que para que madure el alvéolo ni nada por el estilo, sino para interrumpir el parto. Claro, entonces esa es la intención. Y uno sabe que hay partos prematuros. Entonces, claro, la idea se prendió. Entonces, inhibamos el parto prematuro. ¿Qué tenemos? Rotodrina con agente tocolítico. Pero la experiencia y la estadística ha señalado que detener el parto prematuro no mejora la condición de la madre ni del feto. No va. Entonces, ahora, no es que con la rotodrina ya inhibamos el trabajo de parto y le damos tiempo al feto a que madure. Y claro, le damos también ventaja a la madre, ¿no? Que se dio por una razón. No, se ha visto que no tiene un efecto, no mejora la condición de la madre ni mejora la condición del producto. Entonces, más bien es de alto riesgo. Claro que esto mejor lo ven los ginecobstetras, ¿no? Por otro lado, incrementa el metabolismo, la adrenalina, y aumenta el consumo de oxígeno en 20 a 30%. Aumenta la glicemia, inhibe la secreción de insulina, incrementa la secreción de glucagón, disminuye la captación de glucosa, estimula la gluconeogénesis. ¿Problemas con qué paciente? Con los diabéticos. No, hay que tomar en cuenta. También activa la enzima lipasa y eso hace que los ácidos grasos aumenten en sangre. Efectos mucho más intensos. Claro, la adrenalina exógena no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sí, estoy bien. Es hematoencefálica. Pero sí hay cefalalgia pulsátil. ¿Por qué? Por aumento de la presión arterial. Si hay vasoconstricción y hay estímulo cardíaco, ¿qué vamos a tener? Aumento de la presión arterial. Y claro, eso va a subir la presión a nivel de la cabeza, es donde se va a sentir. ¿Y por qué cefalalgia y no cefalea? Dicho sea de paso, es lo mismo. No, el efecto es el mismo. Duele la cabeza, sí duele la cabeza, pero a uno le llaman cefalalgia y al otro le llaman cefalea. ¿Por qué?
Para diferenciar, ¿no? Uno dice cefalalgia cuando ese dolor de cabeza está causado por un fármaco. Y uno dice cefalea cuando sí puede ser otras causas, ¿no? Que no es un fármaco. Una gripe, por ejemplo, ¿no? Pulsátil, claro, este y esto nos está señalando. ¿Qué cosa nos está señalando? Estas dos cosas. Cuando un paciente le dice, siento palpitaciones, sobre todo las señoras dicen, ¿no? Siento que me palpita. ¿Eso qué nos significa? Estímulo cardíaco. Taquicardia. Claro, acá hay una taquicardia. Temblor. ¿Por qué habría temblor? ¿Qué tiene que ver el control neuronal, motor, muscular para que haya temblor? Con el sistema simpático. En este caso, porque la adrenalina lo que está haciendo es exacerbar de manera intensa el sistema simpático, ¿no? No el sistema, sino el efecto, los órganos efectores del sistema simpático. ¿Por qué temblor? Ya, mientras van pensando. Efectos adversos graves. Claro, la hipertensión, la taquicardia, puede dar lugar a arritmias ventriculares. Si la presión se eleva demasiado, tenemos este problema, hemorragia cerebral, ¿no? Sobre todo cuando se administra la adrenalina por vía endovenosa. Mucho cuidado cuando se administra esto, ¿no? Y claro, si el paciente tiene predisposición y aunque no lo tenga, puede dar lugar a un dolor anginoso, sobre todo cuando tiene una arteriopatía coronaria subyacente, que de repente hasta entonces no se sabía, pero cuando se administra la adrenalina por alguna razón, de repente el paciente tenía ese problema. O cuando ya sabemos que sí hay una arteriopatía coronaria. Claro, la forma de administrar, sí se dice por vía subcutánea, puede ser, pero también por vía endovenosa, y también se puede administrar por vía intramuscular. La vía subcutánea es bastante discutible. ¿Por qué? ¿Por qué sería discutible la administración por vía subcutánea? Y todavía si consideramos un caso grave. ¿Lento por qué? Tiene que ver con una de sus cualidades, o uno de sus efectos. Es vasoconstrictor. ¿Y qué necesitamos para que se absorba el fármaco? Que se tiene que pasar a la sangre. Pero si hacemos vasoconstricción, no va a pasar a la sangre. Se va a ver dificultad. Entonces, para casos de emergencia, por ejemplo, ahí es discutible, ¿no? Yo quiero que rápidamente se absorba la adrenalina y todavía eso me va a dar un problema. Entonces se aconseja otras vías, la intramuscular, por ejemplo, que esta es una. La endovenosa también se puede utilizar, ¿no? Pero hay ciertas cosas que tienen en consideración de la adrenalina, ¿no? Por ejemplo, claro, la adrenalina se utiliza en casos, por ejemplo, de anafilaxia, shock anafiláctico, asma severa, cuando hay broncoespasmo severo, sobre todo, ¿no? Ahora bien, en este caso, digamos, anafilaxia, asma severa, broncoespasmo, sí se puede utilizar la vía subcutánea, pero sobre todo se aconseja la vía intramuscular, ¿no? Claro, se puede administrar en estas dosis, ¿no? Y se repite cada 10-15 minutos, sobre todo, y evaluando, ¿no? Evaluando los efectos que se tienen. En cuanto a su farmacocinética, no es eficaz por vía oral, rápidamente es degradada por las enzimas, ¿no? Su
absorción es mucho más rápida por vía intramuscular, ¿no? Y aún se encuentra en cantidades pequeñas en la orina cuando es eliminada, ¿no? En cuanto a las aplicaciones, en forma general, su uso importante es el alivio rápido en reacciones de hipersensibilidad, la forma grave de shock anafiláctico, por ejemplo. Sí, tiene otro uso que se le puede dar asociado, por ejemplo, a los anestésicos locales. Claro, acá sí nos conviene, ¿no? El anestésico local, su efecto tiene que ser local. Y para eso no debe ser absorbido. Porque si es absorbido, deja de haber anestésico, ya no hay efecto. Entonces, el anestésico local tiene efecto mientras está en el lugar. Entonces sí, se le asocia con adrenalina, que es un vasoconstrictor, a efecto de que no se absorba rápidamente o más lentamente, ¿no? Claro. Ahora bien, otra forma de utilizarlo es en el RCP, ¿no? Cuando hay un problema cardíaco y es necesario la resucitación cardiopulmonar, así también se utiliza. Claro, por el efecto vasoconstrictor, muchos fármacos tienen asociado adrenalina como un vasoconstrictor. Ustedes van a ver, hay unas cremas, ¿no? Que tienen efecto vasoconstrictor. ¿Conocen la hemorragia en napa? Me parece que ahora ya no, antes sí se veía. Uno se cae, ponía la manito y se iba de largo, y toda la palma, limpiada. Y uno miraba, ¿no? La palma de la mano, no hay corte, sino que toda la piel está sacada. Y entonces la sangre de ahí sale como de la esponjita. Eso se llama hemorragia en napa, ¿no? Claro, los niños sobre todo, pero hoy ya no se ve mucho, antes se veía así. Uno se caía y simplemente se hacía esto, ¿no? Claro, y también hay otras zonas donde la hemorragia es similar. Entonces se pone cremas, antibióticos inclusive, y se combina con adrenalina para evitar ese tipo de hemorragia, o por lo menos cohibir ese tipo de hemorragia, ¿no? Ahora, en caso de, por ejemplo, RCP, ¿no? Y cuando hay también bradicardia grave, se sugiere, la indicación es adrenalina, dilución 1 miligramo más 9 mililitros de solución de suero fisiológico. Ese es uno en... Ya las presentaciones de la adrenalina, en esas ampollitas que en el comercio ya viene dilución 1 en 1000. Pero esa no se le puede administrar como tal, sino todavía hay que diluirlo en suero fisiológico. Y una vez combinado el suero fisiológico se aplica 1/10, ¿no? Eso, por ejemplo, en caso de shock anafiláctico, pero estamos en RCP, después veremos allá, ¿no? Se diluye 1 en 10.000 y también puede ser 1 en 1000 también, y se administra por vía endovenosa o vía intramuscular, ¿no? También se puede utilizar la infusión continua vía endovenosa, ¿no? 1/10 de miligramo por kilogramo de peso por minuto hasta un máximo de 1 microgramo por kilogramo de peso por minuto, ¿no? Ahora, claro, puede haber esta condición, una acidosis, y hay que corregir en ese caso, ¿no? Para casos de RCP, fallo cardiopulmonar agudo, hipotensión arterial sistémica, cuida con esto, con la hipotensión arterial sistémica. ¿Cuál es la mayor causa de hipotensión arterial sistémica? Hemorragia. Y cuando la hipotensión arterial es causa de hemorragia, causa por hemorragia o deshidratación, ahí no vale utilizar adrenalina, se va a complicar peor. ¿Qué hay que hacer? Reponer volumen. Es inmediato, ¿no? Y hay que reponer volumen a cualquier costa. Claro, lo más práctico es el fisiológico. Como dicen a veces, mándale a chorro, dicen, ¿no? Para que llene volumen. Pero si no hay nada, pónganle lo que sea, aunque sea agua, pero pónganle. Si es que la hipotensión es causada por hemorragia. Si es que no se hace eso, administrar cualquier vasopresor, inclusive la adrenalina, lo único que va es complicar más la cosa o simplemente darle el último empujoncito que necesita, ¿no?
se necesita monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Y vigilar el lugar de la inyección, ¿no? Claro, cuando uno está dando este tipo de tratamiento, en el momento uno no se está fijando en la hiperglicemia y esas cosas, pero también es cierto que hay que vigilar, sobre todo cuando se está repitiendo la dosis para la reanimación, ¿no? Hay que ir controlando estas condiciones a efectos de inmediatamente prevenirlas o tocas darles tratamiento. La otra es para el shock anafiláctico, ¿no? Sí se administra la misma combinación, solución 1 en 1000, y se mezcla, ¿no? Lo más práctico que se hace es, ¿conocen las jeringas de tuberculina? Ya. Agarran una jeringa de tuberculina, cargan 1/10 de adrenalina y luego cargan solución fisiológica completando hasta los 10 décimas de mililitro, porque es 1 mililitro. Y listo, y ya tienen la combinación. Y simplemente 1/10 para empezar. Si es shock anafiláctico, eso le va a dar oportunidad al paciente para que llegue al hospital. Y en el hospital ya se hará el mejor tratamiento y todo lo demás, ¿no? Sobre todo cuando uno está en un lugar lejano, si es que está en shock anafiláctico, por ejemplo. Eso permite, por lo menos, que el paciente llegue al hospital. Y ahí sí, donde se administrará la adrenalina toda. Tanto la administración de la adrenalina en shock anafiláctico como en el RCP, el médico debe estar entrenado. Hay que entrenar y debe ser capacitado. Entonces, ya pues, ni modo. Cuando estén en emergencias tendrán que enseñarles, pero por lo menos ya saben los principios. ¿Qué hora tenemos? 8:04. Continuaremos mañana con la noradrenalina.